9 de la mañana con 34 minutos. Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis en esta mañana de día jueves 13 de abril del año 2023. Como es habitual este día de la semana y a esta hora de la mañana estamos en contacto con nuestros amigos y amigas de Fundación Sol. En esta ocasión saludamos nuevamente a la investigadora María José Azócar. ¿Cómo estás, María José? Muy buenos días. Muy buenos días, Claudio, y muy buenos días a todo el equipo ahí de la radio. Sí, vamos a hablar hoy de un estudio que realizaron ahí en conjunto con todo el equipo de Fundación Sol, que se titula ¿Quién es quién en el negocio de las AFP y compañías de seguros? Un estudio, un informe muy atingente, tomando en cuenta que este es uno de los principales temas que está puesto en el debate público durante este año, y no solamente en el debate público, también en el debate parlamentario, con esta reforma a las pensiones que busca impulsar el gobierno. Así que para adentrarnos un poco en este trabajo que han realizado ahí en la Fundación, ¿en qué consistió este estudio y cuáles son sus principales conclusiones? Sí, mira, Claudio, la pregunta de investigación que orientó este estudio es la pregunta por cómo se protege la riqueza de una elite en nuestro país. ¿Y desde dónde nace esta pregunta? Nace de una gran paradoja que tiene el caso chileno en materia de pensiones, y es que el sistema de pensiones en Chile ha estado profundamente criticado por la ciudadanía y ha sido muy difícil transformar este sistema, transformarlo, ¿no?, de manera estructural. Entonces, tomándonos de esa paradoja, tomándonos de esa gran pregunta, es que quisimos estudiar cuál es la estructura de propiedad de las empresas que están involucradas en el negocio previsional, por una parte, para poder de esa manera dimensionar cuál es el nivel de poder económico del que estamos hablando, porque esa es una de las típicas respuestas que se dan para entender por qué no podemos cambiar el sistema, ¿no? De que hay mucho poder económico involucrado. Bueno, nos hacemos cargo de esa respuesta, indagamos un poco más en eso y para eso entonces estudiamos cuál es la estructura de propiedad, cuáles han sido las ganancias de esas empresas, etcétera. Pero por otro lado, y yo creo que este es uno de los aportes más importantes que hace este estudio, es que también nos preguntamos por cómo el poder económico se relaciona con otros sistemas de poder, se intersecta con otros sistemas de poder. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando una piensa en el poder económico, en el poder del gran capital, no es que el gran capital llega y se imponga, ¿no? Imponga sus intereses, sino que necesita de una red de relaciones sociales, de otros sistemas de poder para imponerse. Porque acordémonos aquí que el capitalismo es también un sistema de gobierno, es un sistema de gobierno de subjetividades, de nuestras formas de actuar y pensar, y por eso entonces que se habla de que el capitalismo es también patriarcal, es decir, la masculinidad importa en esto, y por eso decimos que el capitalismo es también colonial, es decir, las asimetrías de poder a nivel internacional también importan. Entonces, ¿cómo nos hicimos cargo de ese punto? Estudiando quién ha ocupado un cargo en los directorios de las AFPs y compañías de seguros de vida. Indagando en esos cargos, indagando en esa demografía de los directorios, es que pudimos hacernos un mapa del espacio social que ocupan las AFP y las compañías de seguros de vida. Y indagando entonces en ese espacio social es que podemos levantar hipótesis de por qué esto ha sido tan difícil de cambiar durante tanto tiempo. Ujú. María José, para entender o hacernos una idea, ¿no?, de la dimensión de lo que estamos hablando, de este llamado negocio previsional, ¿cuáles han sido las ganancias que han obtenido las AFP y también las compañías de seguro de vida durante estos últimos años? Sí. Bueno, han sido muchas, millones, ¿no? Desde su creación, las utilidades de las AFP han sido de alrededor de 11.000 millones de dólares. En el caso de las compañías de seguros, seguros de vida, solo en el año 2021 tuvieron ganancias por 1.152 millones de dólares.
Y otro quizás indicador que nos puede servir de referencia acá, Claudio, es cuánto administran las AFP y compañías de seguros de vida como porcentaje del PIB. Y al año 2022 están administrando en conjunto un 77,4%, ¿no? Entonces eso a una le permite dimensionar aquí el poder económico. Pero déjame hacer otro punto, Claudio, que ha estado menos presente en la discusión pública y que tiene que ver con la participación que han tenido estas empresas en la arquitectura del sistema previsional, porque es bien conocido que las AFPs cobran una comisión por administrar los fondos, que las compañías de seguro de vida cobran una comisión por las rentas vitalicias, ¿no? Eso ha sido más o menos discutido en el debate público, pero menos debatido ha sido la participación que han tenido, por ejemplo, AFPs en otros negocios, por ejemplo, Previred. Previred, este portal electrónico, ¿no?, que a una le permite pagar las cotizaciones. Bueno, Previred, los dueños de Previred son AFP. Otro negocio importante del sistema previsional tiene que ver con las administradoras de fondos de cesantía, cuyos dueños también son AFP. También está el Depósito Central de Valores, que cumple un rol de intermediario de transacciones y un rol de custodio, ¿no? Bueno, ahí también participan AFPs y bancos en su propiedad. Y las utilidades de estas tres empresas que acabo de nombrar no son menores. De Previred, por ejemplo, las utilidades del año 2022 fueron 15.119 millones de pesos. De la administradora de fondos de cesantía para el mismo año fueron de 11.347 millones de pesos. Y del Depósito Central de Valores fueron de 5.134 millones de pesos. Y no solamente eso, estos tres negocios, Previred, el Depósito Central de Valores, la administradora de fondos de cesantía, son negocios monopólicos. Es decir, no hay competencia y nadie dice nada respecto a esta situación, ¿no? De nuevo, centrándonos en Previred, Previred ni siquiera es una sociedad anónima abierta, entonces una no puede acceder a información de su situación financiera. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Por una parte, de un negocio previsional que le ha dado muchas utilidades a las AFPs y compañías de seguros de vida, y por otra parte, de un sistema previsional que ha sido intencionalmente diseñado para crear una serie de nichos de negocios que benefician a estas empresas. De eso estamos hablando aquí. Ujú. María José, bueno, mencionabas el caso de Previred, pero también de acuerdo a lo que ustedes pudieron determinar en este estudio, ¿cuáles son las principales empresas o grupos económicos que se han visto beneficiados finalmente con este sistema? Sí. Eh, a ver, podemos dimensionar dos grandes grupos o dos grandes sectores. Por una parte, grupos económicos chilenos se han visto beneficiados con este sistema, y aquí déjame nombrártelo. Por una parte está el Grupo Consorcio, que participa, ¿no?, con Fernández León, Garcés Silva y Hurtado Vicuña, Grupo Consorcio. También la Cámara Chilena de la Construcción, que es una asociación gremial. Está el Grupo Penta, ¿no?, con Carlos Delano y Lavín. Está el Grupo Mate, el Grupo Security, ¿no?, cuyos dueños son Pavel Recart, Matsumoto y Marín Correa, y el Grupo del Río, o miembros, ¿no?, de hermanos ahí del Grupo del Río, que son dueños de la compañía de seguros de vida For Life. Entonces eso a nivel nacional. Pero otro elemento que en esta investigación ponemos mucho énfasis se refiere a que compañías internacionales de seguros de vida también se han visto beneficiadas. Y no solamente por tener, por ejemplo, una participación en la administración de rentas vitalicias, sino que también porque son dueñas de AFP.
Por ejemplo, MetLife es dueña de Provida, Principal, MetLife es de Estados Unidos, ¿no? Principal también de Estados Unidos es dueña de la AFP Cuprum, Sura, que es de Colombia, dueña de la AFP Capital, y Generali, ¿no? De Italia, es dueña de la AFP Plan Vital. Y estas aseguradoras internacionales son, de hecho, las últimas propietarias de los negocios de los que te hablaba antes, de la administración de los fondos de cesantía, el Depósito Central de Valores, Previred, ¿no? De nuevo, volviendo a Previred, la propiedad de esta compañía es de 5 AFP y 4 de esas AFP, las dueñas son aseguradoras internacionales, MetLife, Sura, Principal y Generali. En otras palabras, lo que una tiene aquí es un sistema que ha beneficiado a grandes grupos económicos chilenos y además ha beneficiado a compañías internacionales, ¿no? De seguros de vida. Entonces, lo que pasa en Chile se decide en Estados Unidos, en Colombia, en Italia, y eso realmente para nosotras es una gran paradoja, la verdad. Ujú. María José, bueno, tú al comienzo de esta conversación planteabas esta pregunta, ¿no? Respecto de por qué ha sido tan difícil a lo largo de nuestra historia, sobre todo nuestra historia reciente, cambiar o reformar, modificar este sistema. Y a modo de resumen y conclusión de lo que hemos hablado y también de lo que ustedes pudieron determinar ahí en la Fundación a través de este estudio, ¿qué podríamos decir respecto a esta pregunta? Sí. Sí, ¿no? ¿Cómo ha sido todo esto posible? ¿Cómo ha sido, cuáles son las condiciones sociales que han hecho posible tener un sistema previsional de esta envergadura, ¿no? Bueno, ahí nuestra tesis es que lo que ha pasado en Chile es que se ha creado una cultura de privilegios alrededor del sistema previsional, ¿no? Todo lo que uno puede recoger de la literatura es que cuando tú tienes a un grupo de personas con tanto poder, ¿no? Y es un grupo cerrado además, con tanto poder en sus manos, por supuesto que se crea una mentalidad de club, como se dice en la literatura, ¿no? Y se legitiman ciertas formas de pensar y actuar. Y eso es crear entonces una cultura de privilegios. Entonces, ¿qué datos nos ayudan a entender cómo ha funcionado esta cultura de privilegios que ha impedido hacer transformaciones estructurales? Bueno, por una parte, cuando uno indaga en quién ha ocupado un cargo en los directorios de las AFP y compañías de seguros de vida, los tejidos familiares, las redes de parentesco son muy importantes. Te doy un ejemplo. Hijos de Carlos Lavín y de Carlos Dela, ¿no? Han ocupado un cargo en los directorios de, ¿no? de las empresas que son propiedad de sus padres. Y todo lo que nos dice la literatura es que cuando tú tienes esas redes familiares, esas redes de parentesco, lo que hacen las personas es proteger su riqueza, ¿no? Familiar, que es una riqueza que se reproduce de manera intergeneracional. Eso levanta, ¿no? Este tipo de información. Y como el ejemplo de los hijos de Delano y Lavín, hay otros también, ¿no? De tejidos familiares en donde tú tienes a primos que ocuparon un cargo en una compañía de seguros de vida y tienes a otro que ocupó un cargo en una FP. Entonces yo te diría, tejidos familiares están muy presentes en los cargos de directorios de AFP y compañías de seguros de vida. Otro elemento importante que detectamos es que ha funcionado el mecanismo de la puerta giratoria, como se habla en la literatura. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, una persona que ocupó un cargo en el gobierno, luego ocupa un cargo en el directorio de una AFP o de una compañía de seguros de vida. ¿Y cuál es la tesis detrás de eso? De acuerdo a la literatura, es que cuando tú ves que, por ejemplo, tu jefe, que es el superintendente de pensiones, luego lo invitan a ocupar un cargo a una AFP, bueno, tú como regulador te inhibes y no haces cambios que eventualmente vayan a afectar al que va a ser tu futuro jefe.
Y aquí hay una serie de ejemplos, ¿no? Un caso emblemático es Alejandro Ferreiro, que fue director de la compañía de seguros de vida Confuturo y antes fue superintendente de AFP y superintendente de valores y seguros. Está el caso de José de Gregorio, actual director de la compañía de seguros de vida Euroamérica, y antes fue nada menos que expresidente del Banco Central. Una puede pensar la puerta giratoria desde otro lugar, por ejemplo, con figuras como Bernardo Fontaine. Bernardo Fontaine fue director de la compañía de seguros de vida Vice y, como sabemos, ha sido un activo defensor del actual sistema de capitalización individual, ¿no? A través de campañas ciudadanas. Entonces, ese es un segundo mecanismo que identificamos. Tercero, fue muy importante para nosotras identificar todo lo que ha significado los vínculos que ha establecido la industria con la academia. ¿Y qué quiero decir con esto? Cuando se invita a profesores, ¿no? De universidades a participar en los directorios, lo que hace ese capital académico es darle un aura de cientificidad o de neutralidad a las decisiones que se toman en la industria, ¿no? Eso es lo que hace el capital académico. Y bueno, y aquí también tenemos ejemplos, pues, ¿no? Joseph Ramos, que fue director de la AFP Capital y que ha sido profesor de la Universidad de Chile, o una persona como Juan Enrique Coimans, que fue director de la AFP Modelo y que es profesor de la Universidad Católica. Entonces, eso también ayuda a legitimar un sistema que ha sido tan profundamente criticado por la ciudadanía. Y finalmente, Claudio, no dejo de mencionar que el espacio social que ocupan las personas que han ocupado un cargo en los directorios es profundamente masculino, ¿no? Las 386 personas que han ocupado un cargo en los directorios de AFP y compañías de seguros de vida entre el año 2010 y 2022, el 78% son hombres, ¿no? Y eso, desde luego que importa, porque hay prácticas que están vinculadas a la manera como las personas hacen su masculinidad, que toleran ciertas formas de pensar y ciertas formas de actuar. No solamente eso, también hay una proporción no menor de personas que estudiaron ingeniería comercial específicamente y en la Universidad Católica que han ocupado un lugar en estos directorios. Y eso te habla también, ¿no? De un espacio social en donde un grupo específico de personas se encontró en sus carreras de pregrado y de una cierta universidad y que luego entonces se encuentran en estos directorios y legitiman ciertas decisiones respecto a la industria. Ujú. Bueno, María José, hemos dado un rápido vistazo a lo que ofrece este estudio que usted puede revisar con más calma ya en la página web de la Fundación, www.fundacionsol.cl. ¿Quién es quién en el negocio de las AFP y compañías de seguros? Análisis de los directorios y propiedad de las AFP y compañías de seguro que operan en Chile. Un estudio elaborado por gran parte ahí del equipo de la Fundación. Así que agradecerles nuevamente por haber estado con nosotros acá en Radio Análisis. Y María José, te esperamos en una próxima ocasión. Un abrazo. Un abrazo, Claudio, y un abrazo a todo el equipo. Muchas gracias. Ahí está entonces María José